Como están jóvenes, damos inicio a la segunda retroalimentación. Vamos a hablar de la institucionalidad política en Chile, ¿ya? Es importante hablar que en nuestro país la institucionalidad tiene como base una constitución política la que nos rige desde 1980. Claro que en esa época la constitución tenía artículos transitorios, la cual supuestamente tendrían que entrar en vigencia después de un cierto periodo, a partir de 1989 en adelante. La constitución es el marco regulador, es la base que tiene la organización política en Chile. Constitución que fue promulgada justamente durante el gobierno de Pinochet. ¿Qué establece la Constitución? Cuerpo legal, bases y principios esenciales que tiene la República. Hay que señalar que es la ley fundamental que establece cómo el país y el Estado se organiza, en el cual se establecen deberes y derechos fundamentales de las personas y cuerpos intermedios de esta sociedad. Constitución, como ya les señalé, que fue promulgada durante el gobierno de Pinochet, no se hizo en forma democrática, pues no hubo discusión y no hubo un organismo que fuera elegido democráticamente para su elaboración. ¿Ya? Una de las razones por las cuales se establece de que esa constitución es ilegal es por su origen. Ahora, esa constitución con la que hoy día tenemos hay una gran diferencia. El tema es que en 1989, entre 1989 y año 2005, se le realizaron una gran cantidad de reformas. No es la misma constitución que en la imagen que ustedes están viendo ahí aparece Pinochet firmando, no es la misma, ¿ya? La constitución establece las bases de la institucionalidad, son los principios básicos de nuestra vida en sociedad. Están los sustentos ideológicos y hay dos sustentos que son importantes. Son dos principios: Chile, que es un Estado unitario, y Chile, que es un país soberano. El ejemplo de un Estado unitario, por decirlo así, es una ley como la postnatal de 6 meses, que es aplicada a toda la República, ¿ya? Desde Arica hasta Tierra del Fuego, la ley es igual, no hay diferencia. Y la de un país soberano es en que se relaciona con países al mismo nivel, se supone que jurídicamente, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de las fuerzas, claro que hay diferencia del trato, pero legalmente se refiere que es un país soberano y que tiene sus propias determinaciones. Ahí la imagen aparece en el primer gobierno del señor Piñera, un encuentro con el que era presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La nacionalidad y la ciudadanía. Ella establece justamente cómo se adquiere la nacionalidad, quiénes son los que pueden adquirir nacionalidad y los pasos que hay que dar. Primero que nada, los de nacionalidad chilena son los que nacen en territorio chileno. La excepción la tienen los hijos que están nacidos acá y que son hijos de embajadores o que están al servicio de su país respectivamente. A ellos se les da la opción, por supuesto, si ellos quieren o no ser chilenos, pero si no prevalece por el hecho mismo de estar al servicio de un gobierno extranjero. También se les da la posibilidad de ser chilenos a los hijos de extranjeros que estén de turistas, ya que van pasando y justo la mamá tiene su hijo acá y se les da la posibilidad, si quieren ellos, por supuesto, de adoptar la nacionalidad chilena. Ese es el primer caso. El segundo caso sería los hijos de madre o padres chilenos que nacen en el extranjero. Ahí hay una imagen de un escritor, don Manuel Rojas, que nació en Argentina, pero que por el derecho de la sangre, jus sanguinis, él optó la nacionalidad chilena, ¿ya? También hay otro grupo de personas que pueden adquirir la nacionalidad porque el Estado de Chile en algún momento se las otorga.
Tenemos 3 ejemplos. En el siglo XIX, don Andrés Bello, de origen venezolano. En el siglo pasado, don Claudio Di Girolamo, que era italiano. Y en ese siglo, don Horst Pohlmann, que es de origen alemán. A los 3 se les otorgó, los diferentes gobiernos en algún momento, la nacionalidad por gracia. También se les puede quitar si ellos cometen algún acto o han cometido un acto que sea indigno de llevar la nacionalidad chilena. Ejemplos de eso tenemos. Y lo diremos más adelante. También hay personas que adquieren la nacionalidad. Ahí tienen ustedes 2 deportistas, ambos jugadores de fútbol. Uno de la Universidad de Chile, Sergio Vargas, y Marcelo Bartichotto de Colo-Colo. Los 2, después de estar permaneciendo en Chile 5 años en forma continua, la ley así lo establece, obtuvieron la carta de nacionalización. Ahora, ¿cómo se puede perder la nacionalidad? La nacionalidad se puede perder por los siguientes aspectos. La cancelación de la nacionalidad, porque se cancela la carta de nacionalización, una ley que revoque la nacionalización concedida por gracia, por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile, y por renuncia voluntaria, ¿ya? Ahora, hay situaciones en las cuales puede mantener la nacionalidad, como es el caso de España, a pesar de que si existe, no solamente con España, sino que con otro país, un acuerdo firmado en que ese país no le exige la renuncia a su nacionalidad, esta la puede mantener. Es decir, si en España le reconocen la nacionalidad chilena como válida, entonces un chileno allá puede tener la doble nacionalidad. ¿Ya? ¿Qué es la ciudadanía? Es una persona que puede participar en plenitud de la vida política de un Estado, ejerciendo los deberes y derechos políticos. ¿Cuáles son estos deberes y derechos? Puede votar, sufragar, y puede optar a cargos de elección popular y otros que establezca la Constitución. Cargos, por ejemplo, en la administración pública. De acuerdo a la Constitución, ¿quiénes son ciudadanos entonces? Los chilenos, los mayores de 18 años, y los que no hayan sido condenados a una pena aflictiva de 3 años y 1 día. Eso es la pena aflictiva, ¿ya? ¿Cómo se puede perder la ciudadanía? La ciudadanía pérdida de la nacionalidad. El hecho de que una persona deje de ser chileno automáticamente ya no es ciudadano, ya chileno. Por la pena aflictiva, la persona pierde su ciudadanía, y por delito que la justicia califique como conducta terrorista, automáticamente deja de ser ciudadano. Cuando estamos hablando hoy en día se habla de una ciudadanía activa. ¿Qué es una ciudadanía activa? ¿Ya? Son personas que están involucradas en la vida pública y que son partícipes de ella. Ahí tienen ustedes el caso de personas que están exigiendo un respeto a las libertades individuales, protestan justamente por lo mismo, ¿ya? Esa es la ciudadanía activa. ¿Y cómo se puede expresar esa ciudadanía activa? A través de el voto. Votando cuando se es informada una elección, ya sea presidencial o bien sea una elección parlamentaria, y por supuesto respetando los derechos, las disposiciones electorales, ¿ya? Recuerden ustedes que en Chile hoy día tenemos el voto voluntario. El ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades ciudadanas. ¿Cuáles son estas? ¿Ya? Vamos a ver que Chile es una república democrática. Eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Ahí tienen ustedes un cuadro con 6 imágenes en donde se ven precisamente a personas que son demócratas y otros que no son demócratas, porque de alguna manera no respetaron las disidencias que habían al interior de sus países, ¿ya? No gobernaron en forma autoritaria o dictatorial o totalitaria. El caso de Hitler, el caso de Luis XIV, el caso de Fidel Castro, ejemplos de totalitarismo o autoritarismo, ¿ya? El caso de la reina Isabel, los presidentes de Chile, que aparecen ahí 5, 4 porque falleció don Patricio Aylwin, de los 5, 4 están todavía vivos, y Berlusconi
que es el Silvio Berlusconi, que fue presidente, primer ministro, perdón, en Italia. Estado, gobierno y régimen político, que es algo importante. El Estado, ¿qué es? Un ente ficticio, en el cual una construcción política está a cargo de la voluntad e inteligencia de personas humanas que impulsen y concreten dicho poder gubernamental, conformando de esta forma un gobierno. Dependiendo de la composición y forma de los gobiernos, se habla de régimen político. El gobierno es una dirección que adopta precisamente un grupo de personas y las cuales, por decirlo así, tienen la particularidad de dirigir. ¿Cuáles son los regímenes políticos que existen? Tenemos tres: la república, la monarquía y la autocracia. ¿Qué es una república? La república puede ser parlamentaria o puede ser presidencialista. Recuerden ustedes que en la república parlamentaria hay un primer ministro, que es la figura que maneja el Estado, ¿ya? Hay un presidente o un rey y un primer ministro o primera ministro. El caso de Angela Merkel en Alemania, que es canciller o primer ministro. El caso de Boris Johnson en Inglaterra, que también es primer ministro, ¿ya? Son ejemplos. El caso de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez Pablo Iglesias vicepresidente. En España, Pablo Iglesias en el caso de España. Son ejemplos de república parlamentaria. Y la república presidencialista, como las nuestras de América Latina, en donde el presidente es el que ejerce los dos cargos, jefe de gobierno y jefe de Estado. En el sistema parlamentario, el jefe de Estado es el rey o el presidente y el jefe de gobierno es el primer ministro o primera ministro. La monarquía, con un rey, el caso de Inglaterra y algunos estados europeos que todavía tienen sistema monárquico, más decorativo, sí. Y tenemos la autocracia, en donde está el totalitarismo y el autoritarismo, ¿ya? La autocracia puede ser un gobierno totalitario o un gobierno autoritario. El autoritario raya en la dictadura, ¿ya? Ejemplos de eso existen en diferentes partes del mundo. Vamos a dar en las siguientes imágenes justamente algunas definiciones de lo que es un régimen, una república y una monarquía. Y después vamos a ver el tema del totalitarismo. ¿Qué es justamente la democracia? ¿Ya? Los sistemas políticos que se definen en la antigua Grecia, ya sea por Aristóteles o Polibio, durante la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, Maquiavelo, ¿no?, en Italia, Montesquieu en Francia y Rousseau en Francia también, y aquí estamos hablando de estos dos últimos, en la Francia del siglo XVIII. Ellos hablan precisamente de la forma de Estado y cómo se pueden tipificar. ¿Ya? Ellos son los impulsores de la nueva forma en que debía gobernarse en el futuro, que es lo que tenemos hoy en día. La monarquía, ¿qué es lo que es? Un régimen de carácter vitalicio y hereditario. Las monarquías pueden ser absolutas, ¿ya? Pueden ser constitucionales, ¿ya? O parlamentarias, ¿ya? Que son las modernas. Las absolutas son las que hubo en el siglo XVIII, siglo XIX, principio del siglo XX, como el caso del zar de Rusia, como fue el caso de Luis XVI, Luis XV, Luis XIV, Fernando VII en España, que son ejemplos de monarquías absolutas. Y la república es un régimen de gobierno más extendido que hay hoy día. En ella el jefe de Estado y las demás personas que ejercen el poder han recibido el ejercicio de la soberanía por parte de la nación a través de una elección, ¿ya? Se les delega la soberanía y ellos gobiernan en nombre de, ¿ya? El gobierno que es elegido por el pueblo y durante un tiempo determinado, y eso lo establece la Constitución política. Lo que les decía, regímenes totalitarios. ¿Qué establece un régimen totalitario? Aquí no hay una participación de los gobernados, el proceso político está guiado en un solo partido, el cual está orientado por una ideología totalizante que controla y regula todos los aspectos de la vida de las personas. No se admite ni tolerar minorías discrepantes al orden establecido.
Por eso se denomina totalitario. Ahí tienen una caricatura que grafica precisamente a dos representantes del siglo XX del totalitarismo, Hitler y Stalin. Imagen que muestra a estos dos personajes cuando firmaron el tratado Molotov-von Ribbentrop en agosto de 1939, semanas antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. En los regímenes autoritarios tenemos el caso de España, ahí tienen a Francisco Franco, el cual toma el poder en 1939 y lo entrega en 1975 antes de la muerte. Muere ese año. Ese ejemplo se ve una república autoritaria. Acá en Chile también teníamos una república, tuvimos durante el gobierno de Pinochet una república autoritaria que prácticamente en el fondo son dictadores, ¿ya? Porque una forma de dictadura, como dice la definición, porque los personajes en la parte democrática, el Estado de Derecho por lo menos no se respeta. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno en la cual la sociedad orienta y dirige el poder del Estado. Un ejemplo de esto lo tenemos con Abraham Lincoln en los Estados Unidos, ¿ya? Y su frase, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿ya? Lo caracteriza. La representación política en un régimen democrático está dado porque la democracia es directa o representativa. En el caso de nuestro país, Chile es una república democrática, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene divisiones del poder del Estado, autonomía en poderes del Estado, forma de gobierno basado en la voluntad del pueblo, elige a sus autoridades, orden político y jurídico se establece en la Constitución política y garantiza la participación en los derechos individuales. Características que tiene la democracia. Es constitucionalista, pues sienta sus bases en una carta fundamental donde se establece la organización y atribuciones de los poderes públicos, como también se reconoce y garantiza los derechos humanos, establece el bien común como fin del Estado, es el gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías, incentiva las libertades políticas que rodean el proceso electoral, permite el pluralismo político e ideológico y permite la vigencia efectiva de un Estado de Derecho. Para que exista una verdadera democracia, el Estado de Derecho tiene que existir. No puede haber plena democracia en un país o en un Estado si no existe el Estado de Derecho. No son sinónimos. Estado de Derecho es una cosa y la democracia es otra, ¿ya? Juntas permiten que exista plena democracia en un Estado, ¿ya? Si solamente hay democracia, el Estado de Derecho no existe, entonces no hay plena democracia, ¿ya? Ejemplos hoy día tenemos varias. Uno de ellos es Nicaragua, el otro es Venezuela, por nombrar algunos casos, ¿ya? Y para terminar, podríamos decir que, sintetizando, ¿cuáles serían las implicancias de que Chile sea una república democrática? Veamos las tres implicancias de este hecho. Implica el que se sustente en un sistema de gobierno caracterizado por la elegibilidad de las autoridades a través del voto de ciudadanos. Ellos son elegidos para representar a la población en un tiempo determinado y a pesar de tener el poder, también ellos tienen responsabilidad frente a la ley, ¿ya? También se caracteriza por la separación de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Y por último, se debe tener en cuenta que todos estos principios ayudan a que Chile sea un país estable, conforme al Estado de Derecho, ya que nadie se puede tomar el poder, ya que la ley está por sobre todo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el tema del Estado de Derecho vuelve nuevamente a salir y eso garantiza que exista al interior de un país esa democracia plena, ¿ya? Bien, chiquillos, esto es con respecto a la segunda retroalimentación. Cualquier duda, consulta, ustedes tienen mi correo y espero, si tienen alguna consulta que hacer, encantado les respondo. Pasando a una cosa importante como chilenos y como americanos. Recuerden ustedes que la semana del 21 de junio hasta el 24 de junio, año a año, los pueblos originarios celebran su año nuevo indígena. Comienza el 21 y termina el 24. ¿Por qué año nuevo indígena? El solsticio de invierno marca para los pueblos originarios el inicio de un nuevo año. Para ellos, la vuelta del sol al hemisferio sur. Recuerden ustedes que en este movimiento aparente que el sol hace, lentamente se va desplazando hacia el norte y llega a un punto cúlmine que
Por fecha se establece el 21 de junio, pero este año fue el 20 de junio a las 17:44 minutos, en que el Sol alcanzó su punto más al norte, y a partir de ese momento empieza un movimiento lento hacia el sur. Es decir, hasta el día 20 los días se estaban haciendo más cortos y la noche era más larga, pero a partir del día 21 los días se empiezan en forma muy paulatina a alargar y el sol empieza su retorno. Y eso el pueblo indígena lo toman como el inicio de una nueva etapa, un renacer, en donde la vegetación y la tierra empieza nuevamente una nueva época. Por eso que se celebra el Año Nuevo Indígena. Nosotros, por un tema precisamente de toda esta pandemia, fue imposible poder realizar esta celebración como ya lo habíamos hecho en años anteriores, pero les dejo yo un link en donde se explica brevemente por un antropólogo lo que es el Año Nuevo para los pueblos indígenas. ¿Ya? Es bien interesante, dura un par de minutos para que ustedes vean ahí de un entendido en la materia que celebran los pueblos indígenas. No es solamente el Huichipantu, sino que también está la celebración que hacen los Atacamellos, los Coya, los pueblos Aymarás y por supuesto los Rapa Nui. A nosotros nos queda más el Huichipantu, que es de los pueblos de mapuches, pero acuérdense que en Chile tenemos 8 naciones, 8 grupos de pueblos originarios que tienen características muy parecidas en algunos casos, otras son un poco diferentes, pero en el fondo ellos también celebran ese Año Nuevo Indígena a su manera, ¿ya? Chiquillos, que estén bien, cuídense mucho, que tengan una excelente semana y cualquier cosa, como ya les decía, me comunican las dudas que tienen a mi correo. Hasta la próxima semana. Que estén bien.